Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Jamón, 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 jamón. Ni una influencer como Georgina se resiste. Adora a su pareja, pero entre Cristiano Ronaldo y una tabla de ibéricos, pues igual se queda con los ibéricos. Ahora vamos a hablar del cerdo en general y escuchamos a los oyentes que han marcado el 900, 100, 800 para hablarnos de elaboraciones del cerdo en su pueblo. Pero me estabas contando en la publicidad que hay un cerdo famoso en tu pueblo ahora. Sí, y además es sagrado, es como las vacas sagradas en la India. No se toca, se llama maripili, es un cerdoli, una mezcla de jabalí y cerdo, ¿no? Vietnamita, y maripili, que su dueño es, bueno, su padre, entre comillas, es Kiki, le ha puesto este mundial a adivinar, como el pulpo Paul, a ver quién ganaba el mundial. Oye, y la maripili todos los días se iba al platete de la selección española y ha acertado que España ganaba el mundial. No se equivoca ni un día. La maripili. Pues entonces que en otro plato le ponían lentejas y en el de la sección Yo española... creo que hay trampas, sí. Y es más, creo que a lo mejor posiblemente habría hecho doble montaje. Pero no, siempre lo publicaba antes de cada partido y la maripili ha sido efectividad 100% cierto. Bueno, pues nada. Hay que conocer la maripili. Bueno, Inés Fernández Ordóñez, ¿cuántas maneras hay de llamar al cerdo? Hay muchísimas y además es impresionante la variedad. La más antigua es puerco, que viene del latín y que hoy casi hemos perdido, aunque existe en el habla rural, ya preguntaremos por ella. Otra es marrano, que se usa, en realidad es un arabismo y lo que alude es a la carne prohibida, la carne que no se puede comer. Entonces es curioso, por ejemplo, que marrano se usa mucho allí donde hubo musulmanes. Luego tenemos cochino, que es una forma que viene probablemente de una onomatopeya, es decir, de la forma de imitar el sonido que hace el cerdo y convertirlo en la manera de llamarlo. Y de ahí viene gocho, cocho y también cochino, con diminutivo, ¿no? Que es otra de las maneras. Luego tenemos, por ejemplo, en Navarra, en tu tierra, cuto. Sí, lo habrás oído, probablemente. Claro, yo soy caballero de la Orden del Cuto Divino, que es una orden de Tafalla, y una de las cosas a las que yo me comprometí es a alabar siempre, allí donde fuera, por ejemplo aquí en Hoy por Hoy, las bondades del cerdo, del cuto. Cuto, ¿ves? Y además es una cosa estrictamente navarra, que no se difunde mucho más allá de las fronteras de Navarra, ni siquiera en toda Navarra. Luego tenemos también guarro y gorrino, que tienen también una base onomatopéyica de imitar el rugido, el gruñido, mejor dicho, del animal. Es decir, que tenemos muchas formas. Y luego, claro, la que hoy se considera como prototípica general cerdo, que parece venir de las cerdas del animal. O sea, que está demostrado que venía de ganado de cerda, porque era el ganado que tenía crines, que tenía cerdas, y de ahí se extendió de la parte al todo, al animal completo. ¿Y esto de cerdo sería lo más reciente, más o menos? De lo que sí, es una de las formas más recientes. Está solo documentada, aunque hay algún ejemplo suelto en el siglo XVI, pero solo se empieza a generalizar a partir del siglo XVIII. Fíjate. Es decir, que incluso en los atlas lingüísticos cerdo apenas aparece como nombre popular, es casi inexistente, solo está en una zona de la Castilla Oriental, meridional, es decir, que no es una forma relativamente reciente, aunque hoy se ha generalizado. Claro, qué curioso, uno diría, bueno, el cerdo ha sido siempre cerdo, ¿no? Pero no. El cerdo originariamente era puerco, y así se ha conservado, por ejemplo, en catalán o en gallego-portugués, porco o porc. Es verdad, sí. Y en algunas zonas de Aragón colindantes con esas áreas, ¿no? Pero y en América se utiliza puerco también. Claro, en pero muchas zonas. Fíjate, porco o porc suena mejor que puerco, ¿no? O sea, sí, sin duda. O sea, que es más fino. Sí, es más fino. O sea, dices, me voy a comer un plato de chorizo de puerco, como que chorizo de cerdo, bien, está bien. Porc o porco suena bien. Entonces, perdona, Pascual, ibas a decir algo. No, Lo que iba a decir que para el marketing sí, lo de porco es mucho mejor que lo de puerco. No, claro, está claro. Es que hoy puerco solo se ha conservado como adjetivo con el sentido de sucio, claro, y no se ha conservado con el sentido del animal. Pero podríais hacer un mapa, ¿no?, de este país según la manera de llamar al animalico. Totalmente. Sí, ¿no? Qué curioso. Y hay, digamos, usos múltiples de diferentes denominaciones en un territorio. Es decir, yo qué sé, en un lugar, Navarra,
¿Se le puede llamar cuto y cerdo, o cuto y gorrino, o cuto y cochino? Sí, hay variedades de denominaciones según los sitios, y eso es algo que nos interesa mucho porque puede tener que ver con el tamaño del animal o con si es una cría, si es un cerdo de un año, si es un cerdo adulto. Entonces eso es muy interesante. Por ejemplo, marrano y cochino conviven en Andalucía, claro. Pero en unas zonas es más prevalente cochino y en otras marrano. Vale. ¿Y al pequeñín? ¿Cómo le llamamos? Bueno, la cría es una cuestión interesante porque históricamente muchas de estas denominaciones surgieron para denominar al cerdo pequeñito, al lechón, ¿no? Pero la cría, por ejemplo, gorrino está en todas partes para referirse a la cría, pero gorrino para referirse al cerdo adulto, eso solo está en la Mancha Oriental y no se da en otras partes, ¿no? Y luego lechón es una denominación muy general que se refiere al animal que mama, claro. Sí. Luego hay otras denominaciones que tienen que ver con las características, por ejemplo, corato o corezuelo, tienen que ver con que cuando nace el cerdo no tiene pelo. Entonces, corazo, corezuelo quiere decir como sin pelo. Anda, luego también tienes rostrizo, por ejemplo, o tostón, que se refieren al hecho de que se tuesta y se come, la piel se le hace, se convierte en cara grande. Y la semana pasada que hablábamos de motes, en mi pueblo están los primales, la familia de los primales, que viene del cerdo primal, que yo no sabía, pero que es un cerdo de entre 5 y 10 arrobas, que decimos como entre 50 y 100 kilos, más o menos, de que tiene unos cuantos meses y que esa palabra se ha perdido. Fíjate, ahora es un mote, yo creo que en mi pueblo muy poca gente sabe lo que es el cerdo primal, pero es un poco, también pasa como las edades de la cría del cerdo, le pasa un poco como las edades de la cría del toro o de la vaca. Sí, que se habla de primal, tercial, marzal. Sí, yo ahí me pierdo ya, pero sí. Sí, efectivamente. A mí, lechón es una palabra que siempre me ha gustado. Ay, lechón me gusta mucho para los chiquillos. Sonora, ¿no? Claro, para decirle, ay, qué lechón. Para los niños. Bueno, y algo que no he comentado que es interesante es que a veces se produce esa transformación del nombre de la cría en nombre del cerdo adulto, a veces se acompaña de la pérdida de la sílaba inicial. Entonces, por ejemplo, en Cantabria los cerdos son lochones. Entonces son los lechones y de ahí lochones. Y esto pasa también en Almería, que los cochinos se convierten en los chinos. ¿Los chinos? Los chinos, pero no los asiáticos, sino que los chinos son los cerdos de... Sí. Bueno, vamos a ver qué nos cuentan los oyentes en el 900-100-800. Recuerden que estamos compitiendo con Pascual, que dice que el rabo de cerdo frito de Pozo Hondo es el mejor manjar que uno puede probar del cerdo en todo el país, en todos los pueblos de este estupendo país. Carlos, desde Valladolid. Carlos, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, ¿quiere hablarnos del cerdo? Sí. Yo os digo, porque me ha dicho que sea rápido, os lo voy a contar rápido. Venga, vamos, dale. Yo soy de Valladolid, de capital, ¿vale? De generaciones. Y toda mi cosa era casarme con una chica de pueblo. La verdad es que era por varios motivos. Uno de ellos, a ver si tenía tierra, se podía vivir sin trabajar, pero no se me logró. Pero no. Eso sí, su familia es una familia encantadora, y tanto sus tíos, nosotros ya somos muy mayores, tenemos 68 años, tanto sus tíos, sus primos y tal, hacían matanza. Y eso era la gozada del siglo, cuando nos reuníamos toda la familia para hacer la matanza. Estoy de acuerdo que el rabo de cerdo está muy bien, pero tengo que estar también un poquito, en fin, habrá que hacer pelea. Venga. A mí personalmente, donde esté una buena oreja a la plancha o a la brasa. Y sobre todo, esto que me dice, no le gusta a todo el mundo, pero el que le gusta es un manjar. La sangrecilla, que es la sangre cuajada, cortadita en tacos y hecha con cebolla y con pimentón y una cayena. Eso es un manjar de los dioses. Mire, que se quite el rabo. Me voy a quedar, de las dos cosas que ha dicho, con la oreja. La oreja está muy buena. Y me voy a quedar con no recuerdo el nombre. Esto, mira, Chema, que es un amigo que es de Valladolid. Yo la sangrecilla no la he probado, pero con la oreja me quedo y apelo a Chema, si me está escuchando, que es un amigo de Valladolid, un muy buen amigo, que me llevó a Valladolid, es que no recuerdo el nombre del sitio, y me llevó a comer oreja a la plancha, en un sitio concreto de Valladolid. El problema que tiene la oreja es que hay que hacerla muy bien, porque a veces si no está muy grasosa, y eso con el rabo de cerdo nunca te va a pasar. Era brutal. Bueno, no sé, si Chema estuviera escuchando, que me escriba y que me diga el sitio donde probamos aquella oreja, que no la recuerdo, pero era en Valladolid. Víctor, que nos llama desde Valdecolmenas de Arriba, provincia de Cuenca. Víctor, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bueno, pues mira, estaba mencionando la oreja, y de la oreja quieres hablarnos, ¿no, Víctor? Sí, no, de la oreja no. No. De la oreja he probado los tres productos que la sangre frita,
aquí se hace con tomate y cebolla. La oreja también es típica de aquí de la zona de Cuenca y de Valdecomeda de arriba y tal. Y el rabo también lo he probado. Pero lo que es el sublime, el sumum, el culmen, es el forro, la cara del cerdo. Eso es y tal. Y su elaboración tiene sus peculiaridades. Lo importante, cuando tú compras la cara del cerdo, lo que tienes que hacer el día anterior es salarlo para que tome la sal y dejarlo en la nevera toda la noche. Así la sal se le echas sal por encima y por la piel del cerdo también. Y luego lo importante es orearlo. Dependiendo de la temperatura, en verano tarda menos, un par de horas, así, un par de días, o 2, 3 días oreándole para que pierda la elasticidad la piel. Eso es importante, que se quede un poquito más tiesa la piel. Y luego se elabora de la siguiente manera. Tú coges unas parrillas, haces el fuego, pero las parrillas nunca las vas a poner por encima del fuego, nunca, porque se va a quemar la piel. Entonces las dejas en vertical al lado del fuego, que le dé el calor nada más, reciba el calor. Y durante 1 hora y media, 2 horas, vas dando las vueltas, vas controlando que no se queme la piel, porque la piel, si se quema, se queda fea, y si no se hace, se queda chiclosa. Y al final te tiene que quedar hecho la parte de la cara del cerdo, la piel se tiene que quedar, que eso lo notas, que se queda dura, que pasas un cuchillo y ya de como si fuera un torrendo, igual, pero no con burbujitas, se queda tiesa. Y luego lo que es la parte de dentro del cerdo, que es lo que es donde está la grasa, se ha diluido esa grasa, se ha mezclado, y eso es un manjar. Luego lo cortas por unas tijeritas y trocitas, lo vas con muy profesional. Crunchy, eso tiene que dar crunchy y el dulzor de la grasa. Muy profesional, pero muy complicado. Muy complicado, que le hay que estar mucho tiempo. ¿Cómo que complicado? Lo echas ahí y bueno, ya te olvidas. pues ya, bueno, también es verdad. Pero lo hacen otros y tú te lo comes. Está muy bueno. Que por cierto, una palabra, forro o cara o careta, como se llame, o morro, en el pueblo de mi cuñada, allí en Badajoz, le llaman pestorejo. Que también existe, está pestorejo. En la red, pestorejo. Bueno, claro, Inés, es que podemos hablar también de las diferentes maneras de llamar a una misma cosa, ¿no? Claro. Pues a la cara, a la careta, al morro... el pestorejo, sí. Pestorejo. Sí, iba a decir que precisamente una de las denominaciones de las que no hemos hablado es tocino, que es típica de Aragón. Y el tocino, claro, es la manteca, ¿no? Y en cambio a veces pues una parte del cerdo se convierte en el cerdo completo. Entonces el tocino, bueno... Vamos a saludar a Lali, que nos llama desde Cubillas de Rueda, provincia de León. Lali, muy buenos días. Buenos días. Que no sé yo qué sospecho que me va a hablar usted del chorizo de León, ¿no? Ah, sí. Claro. El mejor chorizo que tenemos aquí. Además, hecho en plena montaña. Ya, claro, que se orea muy bien. Sí. Se elabora en la montaña. Y a la vista está que el astronauta Pedro Duque lo subió al espacio. El astronauta lo subió. Sí, al espacio. Ahí me gana, ¿eh? ¿Y el chorizo este es dulce o picante? ¿O puede ser dulce y picante? De las dos cosas. De las dos. ¿Cuál le gusta más a usted? Tiene dulce, tiene picante. Eso depende también del pimentón. Claro. ¿A usted cuál le gusta más? Lali. ¿A usted cuál le gusta más? ¿El dulce o el picante? A mí los dos. ¿Para qué discriminar? Sí. Esto es como los pimientos del padrón. Tú vas eligiendo y si pica, pues que pique. Gracias, Lali. Es verdad, el chorizo de León está muy bueno. Sí. Yo la verdad, no sé si confieso que a mí los hay que embutidos... comparar con el de Atienza. Claro, yo confieso que los embutidos ahumados son mi perdición. Ya. O sea, un chorizo de ese bien ahumado, pero bueno, tengo que defender. Y no sé por qué no hemos hablado de la morcilla. Es verdad. ¿De arroz o de cebolla? Porque es que hay de arroz, de cebolla, de calabaza, de patata. Yo te diría que de arroz. De puerro. La de arroz. Yo voy a defender la de cebolla, pero bueno. La de arroz. Y que esto es una cosa que en mi pueblo se come así, o al menos en mi casa se come, a mí me gustaba mucho, dulce. Bien. Dulce, muy rica. Morcilla de arroz, dulce, muy rica. Vamos a saludar a Antonio de Miejada, en Cáceres. Hola, Antonio, buenos días. Hola, buenos días. A ver, ¿de qué plato quería hablarnos usted, que lleva cerdo como ingrediente? Aquí en Extremadura comprenderá que platos de cerdo lo comprendo. Pues hay infinitos. Han hablado antes del pestorejo, y de hecho es un plato bastante típico, el pestorejo asado, que es la careta del cerdo. De hecho hay
restaurantes, por ejemplo en Mérida hay 2 o 3 que se llaman el Pectorejo, no que se llaman, sino que son de la misma cadena, donde su especialidad es el pectorejo de cerdo. Bueno, yo lo que quería hablarles de Miejada, que no sé si saben, pues se denomina la capital europea del tomate, en el pueblo de Cáceres, en las Vegas Altas de Cáceres, y pues hay, como se dice, mucho tomate. El tomate de Miejada, el famoso tomate que está en la Nacional 5. Bueno, aquí hay un plato típico de carne de cerdo con tomate que se llama la tomatá. La tomatá. La tomatá es carne de cerdo troceada, que tenga un poquito de contenido graso, o sea, que no sea demasiado magra, y pues se hace un sofrito de cebolla, ajo, en fin, lo que se sofríe la carne, posteriormente se añade el tomate, y aparte se fríen las patatas en tipo redonda, como panadera. Exacto, se fríen las patatas aparte, y cuando toda la cocción está hecha, toda de la carne con el tomate, al final se añaden las patatas fritas y se revuelve. También se pueden añadir, gente aquí, dependiendo de las verduras que tenga, pues judías verdes o algún otro elemento. Y ese es un plato típico del grano, donde se hace en una cazuela y bueno, y para adentro. Sirve y se llama para toda la familia. La tomatá en Miejada. Yo, Pascual, venga, entre el rabo frito, que no dudo que esté bueno, y un plato que tiene tomate, y tiene carne de cerdo y patatas fritas. A ver, es que lo he puesto difícil. Está yo difícil. Igual me quedo... Hoy pierdes. No, Lo siento por vecino de Pozo Hondo. Esos que te han comprado con un jamón o algo me han así. comprado, sí. Por cierto, espera, que efectivamente Chema estaba escuchando la radio y era una oreja rebozada, que es una maravilla, espectacular, ¿no? de un sitio que se llamaba El Alarcón, que me dice que ya no existe en Valladolid, pero que recuerdo haberla probado y era una delicia. Ay, mira, estoy salivando ahora mismo. Bueno, oye, Inés, por cierto, las encuestas de Corpus... ¿Del COSER? Del COSER, esto es. Que corpusrural.es, esto es. En la web, que las estáis lanzando cada semana, ¿no? Porque vais preguntando a la gente que os ayude a, situar algunas cositas, ¿no? Sí, sería interesantísimo si contestaran a la pregunta sobre cómo llaman el cerdo en su pueblo y a la cría del cerdo. Corpusrural.es. Entran ahí y nos cuentan cómo llaman, les cuentan al proyecto COSER, cómo llaman al cerdo, a la cría en su pueblo. Muchas gracias, Inés. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Pascual. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.